Bienvenidos al primer episodio de Tu voz en mi sofá. Soy la psicóloga Angie Mieles y estoy feliz de que estés hoy aquí acompañándonos en este espacio con la finalidad de escucharnos. En Tu voz en mi sofá te leo y te escucho y desde una mirada psicológica te acompaño. Y hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra querida Diandra Barberán, creadora de contenido y también abogada. Bienvenida, Diandra. Gracias, Angie. Para mí es un honor ser parte de este primer episodio. Para mí es un gusto estar aquí. Estoy súper feliz ya que vamos a hablar de un tema muy importante y que yo sé que a muchos nos ha tocado. Gracias a ti, Diandros, por acompañarnos en este primer episodio de Tu voz en mi sofá. Y en efecto, vamos a hablar de un tema muy importante, de esos amores que muchas veces se disfrazan de apegos. Así es, bueno, vamos aquí a explayarnos como dos amigas, vamos a conversar muy a fondo de este tema para que las personas que nos están viendo, pues algunas quizás se sientan identificadas o hayan pasado por estos procesos, entonces pues sabrán cómo sanaron en este caso. Y la temática de hoy es un poco especial, ya que vamos a leer una historia que nos han enviado, una historia que nace desde el corazón y nosotras juntas vamos a darle una visión un poco psicológica y también desde la experiencia de Diandra, Así ¿verdad? es, perfecto, me parece súper bien, ya estoy como que súper lista para escuchar esa historia. Qué lindo. Y tú que nos estás escuchando también puedes formar parte de este podcast enviándonos tu propia historia, no importa si sea desordenada, intensa, lo importante es que sea tuya y que sea real. Puedes hacerlo enviando el correo publiexpress.s@gmail.com o a un audio al WhatsApp que va a aparecer en nuestras pantallas. Ahora sí, ponte cómoda, toma un poco de agua que vamos a empezar. Abre ese corazoncito porque lo que se viene tiene mucho sentimiento. La historia que vamos a escuchar le cambiamos los nombres de las personas porque es totalmente anónimo. Entonces le vamos a poner como Matías. Ok, ya. Se llamaba Matías. Lo conocí en un momento en el que no me sentía bien conmigo misma. Había salido de una relación donde me dejaron de un día para otro. Así que cuando él apareció, tan atento, tan disponible, tan cariñoso, sentí que por fin alguien me elegía. Al principio, todo era perfecto. Me escribía todos los días. Me decía que soñaba, que quería algo serio, y yo caí. A los 3 meses empezó a cambiar. Dejaba de contestarme por horas y después por días. Se enojaba y si yo le preguntaba si todo iba bien, me decía, no eres mi mamá, deja de controlarme. Pero yo no quería controlar, solo quería asegurarme de que no se iba a ir. Cada vez que él se alejaba, yo me desesperaba. Le escribía textos larguísimos. Oh, Le pedía perdón por cosas que ni entendía. Me prometí a mí misma que iba a cambiar, que iba a ser menos intensa. Me convertí en alguien que caminaba con miedo, miedo a decir lo que sentía, miedo a pedir cariño, miedo a que se aburriera de mí. Una vez discutimos porque no fue mi cumpleaños, literal, no fue, y me dijo, no me gustan esas cosas, no me obligues a ser alguien que no soy. Y yo le pedí perdón por esperar algo tan simple como que estuviera. Me aferré tanto a Matías que me olvidé de mí. Mi autoestima dependía si me respondía un mensaje o si tenía ganas de verme. Hasta que una noche me miré al espejo llorando, con el celular en la mano, leyendo un mensaje que decía, ya no quiero estar más contigo. Y así pasé por días, esperando un te extraño que nunca llegó. Y ahí lo sentí fuerte. Eso no era amor. ¡Wow! wow, Qué no, fuerte historia, ¿no? demasiado fuerte, demasiado. Sí, Deandra, es muy fuerte ver cómo muchas veces creemos que lo que estamos construyendo es amor, cuando realmente es un vínculo desde el miedo o desde la necesidad. Y bueno, Deandra, ¿qué nos puedes comentar tú al respecto de esta historia? Bueno, me he quedado súper sorprendida, de verdad, demasiado fuerte. Eso pasa más que nada las personas cuando
su miedo es tan mayor a quedarse solos, y aceptan migajas de cariño pensando que son disfrazadas de amor, cuando no lo son. Y es muy triste porque logran, o sea, se pierden totalmente ellos mismos y aceptan, o sea, por tener la validación de esas otras personas, pues aceptan cualquier cosa cuando no es así. Por eso yo siempre pienso que para amar a otra persona, primero tienes que amarte tú misma. Desde ahí inicia la raíz absolutamente de todo. Es muy triste que yo creo que igual en algún momento de nuestras vidas y en la actualidad, quizá muchas personas se sientan identificadas con esa historia y estén pasando por lo mismo, pero quizá también nosotros en algún momento como que lo pasamos, pero pues ya vamos construyendo, vamos eh, de estos aprendizajes, de todas estas cosas que suceden, pues ya vamos teniendo otros conocimientos de lo que no tenemos que permitir o hacer. Sí, Diandra, y es que al final del día todo es un aprendizaje Yes. y vamos construyendo lo que somos también. Desde la psicología hablamos desde los apegos, ¿no? Existen 4 apegos principales que vamos a hablarlos a simples rasgos para poder entender un poquito de la Esos son los historia. principales, me imagino igual hay un sinnúmero, o sea, ¿verdad? Pero estos son los Estos más son como los, más importantes, ¿verdad? estos son los que tomamos en cuenta para hablar desde las infancias, sobre todo. Okay, okay. Te comento un Sí, poquito. me interesa conocerlos. Bueno, desde la psicología decimos que existen 4 apegos que son fundamentales para ir construyéndonos desde la infancia, ¿no? Y esto también depende mucho de cómo fuimos cuidados, de cómo fuimos contenidos, cómo fuimos escuchados desde nuestros progenitores o de nuestros cuidadores. Digo cuidadores porque de pronto hay familias que no solamente están compuestas por mamá y papá, a veces son Así abuelos, es. hermanos, tíos. Entonces, depende mucho también de esos factores. Y prácticamente esto se va desarrollando desde la infancia, desde la forma también cómo nos vamos vinculando con el resto ya una vez que somos adolescentes, adultos, etcétera. Entonces empezamos por el primero que te cuento, que es el más anhelado, el que toda persona quiere llegar ahí, el que todos soñamos, que es el apego seguro. Prácticamente aquí las personas se sienten bien consigo mismas, confían tanto en lo que son y en los vínculos que pueden llegar a crear o a sostener. Son personas que no le tienen miedo al distanciamiento, tampoco de si alguien se aleja, ya se ponen ansiosas. No, son personas que tienen esta seguridad muy bien establecida. Por eso digo que es el que todos anhelamos y el que todos Claro, es muy quisiéramos interesante. tener, ¿no? Y luego tenemos uno contrario, que es el apego ansioso. Oh, Este, a diferencia del anterior, se caracteriza por algo muy particular. Adivina qué puede ser. ¿cuál? No, no, no sé. Te comento. El miedo al abandono. No, no, no. Si son personas que por lo general necesitan esta validación tan constante y una validación de que si alguien no te responde, por ejemplo, una pareja en 3 horas, 2 horas, la persona ya está pensando, ¿qué será? Ya no me quiere, se va a ir y ya comienza a sentirse un poco con miedo, vacía desde ese punto, ¿no? También son personas que les cuesta mucho establecer los límites, porque claro, si no conocen cuáles son los propios límites con ellos, ¿cómo los vamos a Claro. establecer con el resto, no? Y ahora viene uno contrario al que te acabo de mencionar, que es el evitativo. Te digo contrario, ¿cómo crees que podríamos definirlo? ¿No será que tiene dos de los primeros apegos o no? ¿O totalmente distinto? Es totalmente Ese es distinto. otro, ya vamos para allá. Okay. Este de aquí se trata de donde la persona más bien tiene este conflicto con la cercanía emocional, ¿sabes? De pronto has escuchado por ahí que dice alguien, uy, no, yo no me quiero casar, yo eso quiero salir corriendo. Cuando ya ven que hay una vulnerabilidad demasiado fuerte, grande, o cuando ya sienten que están creando un vínculo demasiado fuerte, prefieren alejarse. ¿Por qué? Porque a diferencia del anterior, aquí hay un miedo al rechazo. Prefiero rechazar antes de que alguien venga y me rechace. Entonces hay este miedo también a mostrarse vulnerables, a expresar emociones, sentimientos, y aquí es como comúnmente la gente los sabe llamar como los fríos o malvados de la No relación. se podría decir que también están como a la defensiva de que sucedan esas cosas por el miedo que les fallen. Por el miedo a ser Sí, rechazados. asados, sí. Esa es la diferencia entre el anterior con este. Y ahora sí vamos a hablar del que acabas de mencionar, que es el apego desorganizado. Este sí es una mezcla de los dos anteriores, del apego Okay. ansioso con el apego evitativo.
Estas personas sí tienen el deseo de estar dentro de una relación, pero también al mismo tiempo hay un miedo. Entonces es como, ok, quiero estar en una relación, pero al momento que ya estoy, ya no quiero. Y lo que genera una confusión muy grande en un vínculo. Entonces suele ser uno de los más conflictivos al momento de establecer una relación. Y bueno, esto lo hablamos así a simple rasgos porque también quiero mencionar que es muy importante que este tema es muy profundo, entonces es para que vayamos conociendo, vayamos también analizando la historia que nos ha enviado nuestra espectadora. ¿Tienes algo que comentarnos, No, Yandra, yo con me he tanta quedado información? sorprendida, o sea, con toda esta información y bueno, es muy importante tener los conocimientos de una experta en psicología, porque la verdad yo desconocía que existían estos cuatro y totalmente distintos. Y bueno, es impresionante como cuando ya una persona llega a tener uno, pero de manera así máxima se podría decir, o sea, lo que influye en, no solo a ellos, o sea, a la persona como tal, sino a las personas que lo rodean, porque, bueno, o sea, tener un apego demasiado ansioso, imagínate, para su pareja. Y no solo es en, lo hablo desde lo sentimental, también puede ser con la familia, compañeros de trabajo, en lo laboral. Entonces es algo que yo me he quedado sorprendida de los apegos. Sí, si bien lo dices, tampoco no influye solo en una relación, influye en su vida personal sobre estos tipos y estilos de apegos, ¿no? Ahora queremos conocer un poquito más de ti, que nos hables de tu perspectiva. Sabemos que tienes una relación de muchos años, ¿verdad? Sí, así es. Ya tengo 11 años con mi novio, o sea, es demasiado. Pero bueno, en lo personal, ya que estamos tocando este tema, claro, igual antes de él yo sí tuve otras parejas. En este caso, bueno, yo sí recuerdo, igual en ese tiempo yo era una persona, uno con el pasar del tiempo, pues va aprendiendo, de lo que comentamos desde el inicio, va Ujú, llenándose de aprendizajes. Y a veces somos como que, quizá como que las personas que nos rodean no nos aconsejan, por eso es muy importante como que la familia, los amigos verdaderos que estén ahí, que te apoyen y que te digan las verdades cuando sabes que te estás equivocando o no estás ujú. haciendo bien. Y nada, o sea, todo esto fluye desde amarse uno mismo. Y bueno, quizás yo antes era muy insegura. No podría decir que ahora soy la persona más segura del mundo, porque no. Todos en algún momento tenemos nuestras inseguridades. Nadie es perfecto. Pero en mi caso, sí, yo estaba con una persona que pues me decía cosas que a mí en lo personal me herían, como que eres muy flaca o ¿por qué no te gusta leer? Y yo por esa persona, pues, o sea, yo decía, ¿será que estoy haciendo mal por no leer? ¿Será que estoy haciendo mal por ser muy delgada? Cuando no es así, o sea, si tú estás con una persona en lo sentimental, pues te tiene que amar, querer por lo que eres, Ujú. tanto físico o personal, tu personalidad y así. Entonces yo pensaba que estaba bien y bueno, aparte que yo no me sentía nada bien con esa persona, o sea, era algo como, ¿cómo podría decirlo? Como que trataba de encajar, cuando no es así. Uno tiene que sentirse cómodo cuando está construyendo, cuando está formando una relación. Todo lo contrario a mi novio, futuro esposo, Qué que bello. sí, que es todo distinto. Aparte de que, como digo, tenemos que querernos a nosotros mismos, empieza desde preocuparnos por nuestro bienestar, es también importante conversarlo con él. O sea, en este caso, por ejemplo, siempre vamos a chocar porque tenemos distintos gustos, distintas personalidades, pero en este caso es muy importante la comunicación. Si algo no te agrada de esa persona, pues decirlo desde un inicio y bueno, tú ya vas viendo si te vas adaptando por amor o, pero también conociendo tus límites, sobre todo, porque tampoco es que tienes que aceptar todo ya porque esa persona es así y así, no, sino que tú tienes que conocer los límites, hasta dónde tú serías capaz de aceptar y bueno, si ya después, pues es algo sano, pero que a la final tratas como se podría decir, como que te adaptaste, o sea, no tiene nada de malo. Y en este caso con él yo siempre converso todo. Es la comunicación la base fundamental. Y bueno, el amor, porque una persona que no quiere ir a tu cumpleaños, o sea, yo sé que hay muchas personas que no les gusta las fiestas, pero es un Ujú. día muy especial, es como que el cumpleaños de tu mamá, el cumpleaños de tu hijo, ¿quién no quisiera estar ahí? Entonces, son historias que tocan y no puedo creer que existan personas que de verdad, o sea, piensen que están mal y como que todo se vire cuando
o sea, se nota que la primera persona en este caso, pues ya no recuerdo los nombres anónimos, pero bueno, Vamos a ponerle Marianita y Matías. bueno, Marianito sin duda tiene problemas, se nota, y ella acepta, o sea, por el miedo a que la dejen, al quedarse sola, piensa que es amor, pero eso no es amor. Entonces, nada, lo más importante yo, o sea, con mi experiencia de muchos años de relación, siempre voy a decir que es la comunicación, pero antes de la comunicación, amarnos a nosotros mismos, porque si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo pretendemos amar a otras personas? Eso es lo más Claro, sí. importante. Diandra ha mencionado algo muy importante que es el amarnos a nosotros mismos, el pasar por este proceso de autoconocimiento y una vez hecho eso, poder decir, esto es lo que sí estoy dispuesto a permitir y esto es lo que no estoy dispuesto a permitir. También recordamos que cada proceso es individual, cada proceso no es lineal, hay subidas, hay bajadas, Así es. donde uno también aprende a comunicarse, porque muchas veces decimos, no, es que yo soy así, ya nací así, ya no puedo hacer nada así. No, siempre estamos en constante evolución y en constante aprendizaje. Y el comunicarse también es algo que podemos aprender, ¿no? Con tu pareja o ya sea de forma individual. Y siempre buscar una pareja que nos potencialice, ¿no? Ok, Diandra. Algo muy importante que recalcaste también en la historia es que esta persona aceptaba ese tipo de tratos. Entonces aquí nos estamos preguntando qué está pasando, por qué está aceptando un trato que posiblemente la persona no se sentía valorada, ¿no? Y algo también importante es que mencionaste también de que ella se queda no exactamente por amor, ¿no? Se queda por un miedo. Entonces aquí estamos preguntándonos, ¿por qué se queda cuando se da cuenta que no es amor? Y aquí hay algo importante que quiero recalcar. Cuando estamos en una relación, que hay un vínculo, un apego demasiado fuerte y sobre todo hay este tipo de conductas de maltrato, ya sea psicológico, verbal, o de una relación un poco tóxica, con muchos red flags, como ahora la gente le dice, el sistema límbico se activa, ¿no? De una forma, de modo de supervivencia o de dependencia emocional. Entonces nuestra corteza prefrontal queda totalmente bloqueada. Haz de cuenta que la persona tiene un telón al frente de sus ojos que no le permite ver más allá de esas conductas. No sé si has escuchado el típico de, es que tú no te das cuenta, o a la amiga ya date cuenta, y todo el mundo se da cuenta, menos la amiga que tiene que darse cuenta. Entonces es por esto, porque nuestra corteza prefrontal está totalmente bloqueada al recibir emociones tan intensas que no permite que se vea más allá. Entonces, ¿qué pasa cuando existe ya esa ruptura? Esta corteza prefrontal se comienza a desbloquear porque ya se comienza a desvanecer un poco la oxitocina y dopamina que produce esa otra persona de felicidad, de amor. Entonces esta corteza ya comienza a desbloquearse y la persona comienza a pensar de una forma más racional, más objetiva, más crítica. Y aquí es cuando escuchamos el, ¿y por qué yo acepté eso? Es que eso no debería haber sido así. O el, ¿qué tan migajera? El migajera que está muy de moda ahora. ¿Qué tan migajera fui? Porque sí, ahí es cuando ya la persona comienza a darse cuenta de todas sus conductas y de lo que ha aceptado, ¿no? Una vez más, te recuerdo que cada proceso es diferente, es lineal. Seguramente allá afuera hay muchos profesionales que quieren guiarte y ayudarte desde un lado profesional, ¿no? Y ahora te quiero hacer unas preguntas a ti, querido televidente. Y si esto te resuena, es una invitación para que puedas sentarte a pensar y a conocerte qué está pasando en mi vida, porque estas preguntas me están haciendo ruido. Empezamos con la primera pregunta. ¿Sientes angustia cuando esa persona que tú tanto quieres y ama te deja de responder? ¿Tú qué opinas, Diandra? Ay, bueno. En la actualidad ya no me pasa eso, pero sí llegué a un momento de mi vida que estaba súper pendiente al celular, será dónde está. Es muy feo, la verdad. Entonces, es algo que tú tienes que trabajar y conversarlo, en este caso, con tu pareja. Si tú, y más que nada tú controlarte, porque también a veces siento que hay muchas personas como que, ay, o sea, solo ha pasado unos minutos y no te responde y ya se mueren. Entonces, eso también tú tienes que trabajarlo. Y como tú mismo lo mencionaste hace un momento, tienes que tratarlo si ya no puedes tú desde tu interior con una ayuda profesional. Es muy importante porque, no, o sea, que tú tengas tanta dependencia no está bien, no está bien. Así que
En la actualidad no, pero si estás pasando por esto, es momento de que busques ayuda profesional. Muy bien lo ha dicho Yandra. Sabemos que cada proceso también es individual, pero no está mal el tener una guía de cómo actuar y cómo mejorar, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta y es que si alguna vez has hecho algo para sentir que agradas a esa persona y en ese proceso te has perdido a ti misma. Uf, sí, un montón de veces. Y bueno, eso no lo hablo en la forma sentimental con pareja, sino con los demás. En muchas ocasiones he decidido como que aceptar cosas que no me hacen feliz, solo por como que hacer feliz a los demás. Y yo estoy siendo infeliz. Entonces es algo que yo tengo que trabajar porque eso sí, hasta la actualidad. Y me cuesta decir que no. Entonces eso es algo horrible que no se lo deseo a nadie. A mí me gustaría ser una persona frontal, directa, sin dañar a nadie, ser muy respetuosa, pero que entiendan mis sentimientos o lo que yo pienso y lo respeten. Entonces me ha tocado un montón de veces que yo digo, después, ¿y por qué acepté? No estoy siendo feliz, no está bien, no es lo mejor, pero nada, eso me toca trabajarlo, porque sí, en muchas ocasiones he aceptado y no me he sentido bien. Claro, me imagino que igual debe ser un proceso bastante difícil el Demasiado. poder y aprender a decir que no, porque sabemos también que después de decir un no suele venir un sentimiento de culpabilidad bastante grande. Tal. Y bueno, también es un tema que hay que trabajarlo, ¿no? Ahora vamos con la última pregunta, que es si, ya que nos mencionas un poco de la comunicación, que es como la clave en tu relación, ¿en algún momento has sentido que al comunicarte te da miedo al rechazo, a que lo tome mal de pronto la otra persona? Sí, llevamos igual mucho tiempo, pero igual uno nunca se llega a conocer del todo. Cada día vamos conociéndonos en cualquier mínimo detalle. ¿Y eso te gustaba? Yo no sabía. Así, ya, literal, eso me pasa con él. Pero sí, claro, claro que me ha pasado, que yo digo, ¿será que le va a molestar? ¿Será que no se va a sentir bien con mi comentario? Pero nada, lo fundamental, nuevamente, la comunicación. Simplemente comentarlo, hablarlo y bueno, pues si están destinados para amarse, si pues son la pareja ideal, él lo va a comprender. Siempre ceder ambas partes, tampoco nunca, yo pienso que una relación pues se construye entre dos. No es que uno da más, otro da menos, tiene que ser equitativo eso. Totalmente, siempre hay que buscar ese equilibrio en la relación, ¿no? Algo importante que nos mencionó nuestra querida Diandra es el comunicar desde la forma en cómo nos sentimos. Es muy diferente hacerlo de modo reproche, porque a quién le gusta que nos reprochen las cosas, ¿no? Entonces, comunicarlo desde lo que estamos sintiendo y cómo eso nos hace sentir de alguna u otra forma. Y bueno, ya queda en la otra persona la forma en cómo lo toma y cómo responde. Eso también tienes que observar y analizar. Vamos a seguir un poquito con las preguntas. Y antes de seguir, quiero que nos comentes a esos televidentes que nos están viendo alguna recomendación en cuanto a cómo construir un vínculo equilibrado y sano, ¿no? Son como que algunos puntos muy importantes y necesarios al momento de llevar una relación tanto personal, laboral, en el lado sentimental. Bueno, dejar muy claro, más que nada al momento de presentarte y en este caso con tu pareja sentimental, siempre. O sea, es algo que ya lo he repetido muchas veces, pero la comunicación, decir lo que no te gusta, lo que sí te gusta, escucharlo a él, no solo tú, o sea, no solo tú tienes que decir, esto no, él también, o sea, también ser escuchado, porque no puedes pensar solamente en ti, siempre vamos a chocar, todos somos distintos, entonces eso es muy importante. Y nada, pues con el pasar del tiempo, esos pequeños defectos, esas pequeñitas, así como hablamos, red flags, pero pequeñitas, porque ya hay unas que son muy, muy grandes y que de verdad no son tolerables y que tampoco las tenemos que aceptar solo porque la otra persona, pues sí les hace bien. No, no, o sea, si tú, yo creo que lo más importante es que tú te sientas cómodo. Si tú te sientes cómodo con esa persona y eres tú, más que nada, sientes bien, o sea, eso ya todo va a fluir. Y nada, o sea, en cualquier momento van a haber bajones que
peleas, discusiones, algo que tú dices que no puedo creerlo, eso te gustaba o eso hiciste mal, pero conversarlo, nunca a los gritos, nunca a las peleas, sino todo con tranquilidad. Y si eres una persona que no se sabe controlar de la ira, del enojo, pues, o sea, aléjate un momento, porque yo sé que hay personas, eso ya es otro tema, pero hay personas que no saben controlarse. Entonces, si tú sabes que te pones un poquito bravo o que vas a alzar la voz o algo así, alejarse y después hablar y comunicarlo, ¿verdad? Totalmente, en el comunicarse está la clave. Y totalmente parece que la palabra clave del día de hoy es la comunicación, el aprender a comunicarnos para poder también aprender a escuchar, no solamente reaccionar, saber cuál es la necesidad de la otra pareja y qué es lo que me quiere transmitir. Y pues en conjunto tener un equilibrio para poder construir una relación sana, sobre todo. Y bueno, Diandra, ya estamos por llegar a nuestro final. Queremos darte las gracias por estar en este episodio, en el primer episodio de Tu voz en mi sofá. Ha sido un gusto escucharte y tener presente tus propias experiencias que seguramente les van a servir a muchos de los televidentes que nos están escuchando. Y a ti que nos estás escuchando, también te doy las gracias por permanecer hasta este último minuto y segundo. Y te adelanto un poco sobre el otro podcast que se llama Infidelidad. Oh, Ay, ese tema es error, interesante. sí. Error o síntoma. También te recuerdo que los podcasts salen todos los domingos a las 8 p.m. por nuestro canal de Facebook como Tu voz en mi sofá. Yandra, muchas gracias una vez más. Gracias a ti, Angie, por abrir este espacio tan necesario, tan importante. De verdad, yo me sentí a gusto aquí conversando con una amiga y me encantó también escucharte ya desde alguna manera profesional. La verdad, después necesito una cita contigo. La verdad, me encantó. Gracias de verdad por esta invitación y nada, a todas las personas que nos escucharon de corazón, espero pues que construyan relaciones sanas, que eso es lo más importante. Así es, mi querida Diandra, las relaciones sanas, donde nos sentamos seguros, protegidos y cuidados. Y sin más que decir, te espero en el próximo podcast de Tu voz en mi sofá.